Buenas tardes nuevamente. Muchas gracias por su participación en nuestro webinar sobre la nueva línea de transmisores de temperatura y humedad. Soy Epifanio Benítez, soy ejecutivo de cuentas para América Latina. En la mesa también están con nosotros Fernanda Schmidt, especialista de producto, Fabio Piuma, gerente de productos, y los ejecutivos de cuenta Bruno y Sullivan para Europa y Sudáfrica, Oceanía. Estaremos atentos a sus preguntas durante la presentación. Utilicen la herramienta para tal. Y al término de la presentación, no cierren el navegador, pues habrá una encuesta que le dará la oportunidad de tener un descuento promocional de lanzamiento del producto. Piuma, la palabra está contigo. Hola Epifanio, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar. Soy Fabio Piuma, gerente de productos de Novus Automation. Me gustaría agradecer a todos ustedes por invertir su tiempo para acompañar nuestro lanzamiento hoy. Vamos a discutir cómo cumplir con los exigentes procesos de humedad y temperatura con alta precisión. Además, veremos cuán versátil la solución debe ser para cumplir con los diferentes requisitos en el control de la humedad. Hoy en día, muchos procesos de la industria requieren evitar la condensación o las escarchas, ya que cualquiera de ellos podrá dañar o deteriorar los productos en proceso. Muchos de esos procesos, debido a la naturaleza del producto, requieren un control de humedad con una tolerancia muy estrecha, a veces en el borde de temperatura-humedad, en el límite de condensación o en el límite de escarcha. El estricto control de la razón de mezcla de agua y aire es un factor clave para mejorar la calidad del aire en el proceso. Entonces, vamos a discutir y mostrar cómo cumplir con estos requisitos y aprender sobre el RHT Climate a seguir. Primero, descripción general sobre la condensación y escarchas. Climate. Hablemos sobre sus puntos más destacados como producto. Entonces, vamos a mostrar sus características técnicas. Hablaremos sobre el software de configuración para el dispositivo. Además, irá algunas imágenes con detalles del RHT Climate. A continuación, hablaremos sobre sus aplicaciones y mostraremos algunos ejemplos de procesos para control con informaciones psicométricas. También tenemos una pequeña pausa para responder a las eventuales preguntas formuladas durante este webinar. De todos modos, intentaremos responder a todas las preguntas, preparando un documento de preguntas y respuestas y dejándolo disponible para todo el público del webinar. Y finalmente, tenemos una encuesta rápida al final de este seminario, en el que pedimos gentileza que respondan, porque podemos mejorar continuamente nuestras soluciones. Solamente un recordatorio. Cualquiera puede hacer preguntas para sacar sus dudas durante todo el webinar con un simple clic en la barra de herramientas de GoToWebinar, donde se expande el ítem pregunta en el menú y luego usted puede escribir en el campo. Puede sacar las dudas de que necesite. Todas las preguntas serán registradas y respondidas apropiadamente para todo el público. Bueno, iremos a hablar sobre el control de la humedad de ambientes o de procesos. Por ejemplo, en la industria alimenticia, la condensación puede causar el crecimiento microbiano y desestabilizar o dañar el alimento. En el control de climatización interior, la humedad afecta el confort térmico y la calidad del aire. Facilita el crecimiento de moho o bacterias que puedan causar problemas respiratorios y todavía condensación en ventanas, paredes, techos que son más fríos que la temperatura del aire, potencializando daños a los materiales de construcción.
En los procesos de secado de productos en polvo para la industria química, por ejemplo, el RHT Climate proporciona un mejor comportamiento de flujo del polvo y evita la formación de aglomerados. Por lo tanto, la condensación es un efecto indeseable para muchos procesos y sí, evitarlo es un requisito. El cliente debe tener la solución adecuada de lo Por otro lado, el proceso de liofilización funciona congelando el material y luego reduciendo la presión y agregando calor para permitir que el agua congelada en el material se sublimice. La temperatura cristalina requerida del material. En tales situaciones, la humedad del aire se congela abajo de su temperatura auténtica. Entonces, las escarchas se convierten en un gran problema en algunos procesos industriales y también necesitan ser manejadas. Una solución proporcionar medidas de alta precisión para un control preciso y adecuado según sea necesario para garantizar la calidad del aire en el material en proceso o el aire ambiental controlado, por ejemplo, en deshumidificadores desecantes, también denominados. Además, con el aumento de la conectividad de automatización, se puede exigir que el dispositivo tenga una interfaz de comunicación adicionalmente a las salidas de retransmisión analógica normales. Y algunas aplicaciones pueden necesitar algunas propiedades calculadas para monitorear otros aspectos de la calidad del aire. Estos requisitos son muy restrictivos, que no son fáciles de cumplir con los dispositivos RHT normales. Y Novus ahora está lanzando el dispositivo correcto que cumple con estos requisitos. Este es el RHT Climate, el transmisor de humedad relativa y temperatura, que proporciona alta precisión y estabilidad de las mediciones en un amplio rango de operación para poder implementar un monitoreo o un control psicométrico preciso de la calidad del aire. Opcionalmente, tiene una amplia pantalla con retroiluminación que proporciona brillo para una buena lectura en entornos más iluminados. Con respecto a sus salidas analógicas, una es típicamente para la temperatura y la otra para la humedad relativa, pero no limitada solamente a estas variables, están las otras propiedades y son configurables por software, incluida la señal de salida del hardware, 4 a 20 mA o 0 a 10 volts. Veremos más adelante en las características técnicas que es posible forzar un cierto valor en la salida para las pruebas de puesta en marcha. Todos los ajustes de este dispositivo se pueden realizar a través del puerto USB por el software de configuración. Su teclado frontal permite hacer varios ajustes directamente por navegación a través de las pantallas de menú. Y la característica adicional es la disponibilidad de 2 salidas de alarma que se pueden usar para controlar la humedad o la temperatura. El dispositivo también tiene un buzzer interno para alarma de sonido en ambientes interiores.
Y no podemos dejar de mencionar su distintivo diseño y su robustez para que el cliente lo considere la opción única para resolver sus problemas. El primer punto destacado de RHT Climate es su rango extendido y su excelente precisión para la medición de humedad relativa y temperatura. Las aplicaciones con requisitos más estrictos pueden cumplirse para estas precisiones. La otra característica principal es la información completa de psicrometría. El dispositivo proporciona 7 propiedades psicrométricas para monitorear la mezcla de vapor de agua y aire, así como otras variables relacionadas en el ambiente controlado. La última característica principal es la versatilidad de las interfaces para interactuar con el dispositivo. Tiene puerto USB, que es utilizado para la configuración o puesta en marcha del dispositivo. La interfaz RS485, que es opcional, y es con el protocolo Modbus RTU, permite la integración con el sistema de automatización del cliente para obtención de todas las variables disponibles en la lectura. Las salidas analógicas se usan típicamente como señal de transmisión para PLC o controladores dedicados y se pueden configurar como señal de corriente o voltaje. Por lo tanto, esta característica proporciona al dispositivo la posibilidad de ser aplicado en cualquier integración del proyecto del cliente. El primer punto destacado de RHT Climate es su rango extendido y su excelente precisión para la medición de humedad relativa y temperatura. Bueno, ahora podemos profundizar en sus características técnicas. Acá tenemos inicialmente algunas características. El RHT Climate es una familia de dispositivos. Se ofrece básicamente en dos tipos: montaje en pared, wall mount o WM en su descripción, y montaje en conducto, duct mount, DM. Ambos tipos tienen modelos con o sin pantalla. La versión de montaje en conducto ofrece 3 longitudes de varilla o puntero: 150 milímetros, 250 milímetros y 400 milímetros. También se ofrecen modelos con o sin pantalla para las opciones de conducto. El modelo para montaje en conducto tiene un rango de medición de menos 40 a 100 grados centígrados. El modelo para montaje en pared tiene un rango más bajo, de menos 40 a 60 grados centígrados, porque se mantiene dentro del entorno controlado, a diferencia del montaje para conducto, en que solamente el puntero de medición está en contacto con el medio controlado. La resolución para ambas variables medidas es mejor que un decimal de su unidad de ingeniería. O sea que la temperatura tiene 14 bits y incrementos de 0,1 grados, y la humedad tiene 12 bits e incrementos de 0,1% de humedad relativa. El dispositivo tiene 3 teclas frontales con buena sensibilidad táctil para una fácil configuración de los parámetros. La pantalla proporciona un menú de parámetros en el que se pueden verificar y modificar directamente en él. Su amplia pantalla tiene luz de fondo, el backlight, y puede mostrar 3 variables que se pueden configurar desde todas las variables psicrométricas disponibles.
La pantalla puede presentar informaciones adicionales como alarmas máximo, mínimo, o sea, valores máximos, valores mínimos alcanzados, y también el estado de la comunicación serie. La precisión de la medición es mejor que 0,2 grados centígrados para la temperatura y en el rango de 0 a 60 grados. Para humedad relativa, la precisión es de 1,8% en el rango de 0 a 90% de humedad relativa. Ya mencionamos antes, el RHT Climate tiene dos salidas analógicas. Cada una puede configurarse como 4 a 20 mA o 0 a 10 volts, simplemente por software. La fuente de alimentación para este dispositivo es por el conector interno y puede tener un rango de 12 a 30 volts corriente continua. Durante la configuración o la puesta en marcha, el dispositivo puede ser alimentado por el puerto USB. El puerto USB se usa para configuración, puesta en marcha o diagnóstico. La interfaz RS485 generalmente se usa para monitoreo remoto. El rango de operación para RHT Climate es de menos 40 a 60 grados centígrados. El grado de protección IP para el gabinete es IP65, debido a que la sonda RHT debe tener contacto con el medio, tiene un grado de protección IP un poco más baja, alcanzando IP30. Tiene dos salidas alarmas con transistor tipo N, y cualquier alarma se puede establecer como bajo, alto, dentro de la banda o fuera de la banda. Se puede configurar el set point, la histeresis, la condición de salida de situación de error del sensor, o nivel bajo o alto, y el tipo de temporización, sea pulso, retraso, accionamiento intermitente o normal. Una característica interesante para la puesta en marcha o el diagnóstico es la capacidad de simular las señales de entrada y salida. Tanto la temperatura como la humedad se pueden simular o forzar a cierto valor directamente en la unidad de ingeniería para probar alguna condición de alarma, por ejemplo. Ya la situación, la simulación de salida analógica le permite al técnico forzar un valor directamente en corriente o al deseo controlador que está conectado. Todas estas 7 propiedades psicométricas mostradas en el slide, a partir de la humedad relativa y de la temperatura medida. Esas propiedades, de ellas, o todavía se pueden leer en una tabla Modbus. Por RC45. Punto de escarcha, la entalpía específica. RHT Climate es una operación muy fácil. Novus ofrece un software Windows gratuito, disponible para descarga a partir de nuestro sitio web. Se llama NXperience y se puede usar en portátiles o computadoras de escritorio.
El NXperience es una herramienta poderosa para el técnico que va a instalar o poner en marcha el dispositivo en campo. Todas las funciones que necesita para estas actividades están disponibles en el software. La configuración de todos los parámetros, el monitoreo de todos los datos psicométricos, simulación de temperatura y humedad, forzamiento de la señal de salida de transmisión y todavía ajustes para la IHM, o sea, la pantalla. Aquí hay algunos ejemplos de pantallas del NXperience. Vamos a mirar algunos detalles del RHT Climate. Aquí tenemos algunas imágenes de diferentes vistas y diferentes modelos. El gabinete no tiene tornillos, lo que significa que la tapa superior se cierra presionando el sellado de O-ring y haciendo clic en el límite del extremo de la caja. Todas las conexiones se realizan en el conector interno y pasan a través del pasacables. A la izquierda pueden ver que el puerto USB está protegido por una tapa de goma. La sonda o puntero RHT está integrada con el gabinete. El dispositivo tiene una espera en el gabinete para un pasacables adicional caso se necesite. Y el modelo para montaje en conducto tiene la varilla o el puntero que sale por la parte trasera. El puntero o la probe sostiene un reborde para fijar en el conducto. Y los ejemplos de aplicaciones para RHT Climate. Se puede usar en aplicaciones HVACR, que son sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración. Hay muchos casos de uso posibles aplicados al dispositivo. Se puede usar solamente para el monitoreo de la climatización en entornos interiores, como laboratorios, salas limpias o centros de datos. Para los requisitos más estrictos, se puede aplicar el control psicométrico del proceso industrial. Y no menos importante, utilizado para el control de la comodidad térmica o confort térmico, donde se debe manejar la humedad y la temperatura del aire. Ok, aquí nos gustaría mostrar algunos ejemplos más prácticos de aplicaciones para el RHT Climate. En este primer ejemplo hay un proceso para secar cereales en granero. El requisito es monitorear la mezcla de vapor de agua y aire seco dentro del granero. Esta información se usa para activar la ventilación caliente desde el piso inferior al ventilador de extracción superior. El RHT Climate se adapta muy bien a esta aplicación. Si es necesario, se puede configurar una alarma de salida para activar la ventilación caliente. Este segundo ejemplo muestra la necesidad del proceso de secado para la industria de pasta. El requisito es mantener la humedad en una banda muy estrecha. La humedad del aire debe eliminarse para evitar la condensación en la pasta. De lo contrario, puede desestabilizar el material o cambiar su textura. El peor caso es que la pasta reciba un ataque de microorganismos por la humedad. La humedad entonces debe controlarse hasta el embolsado final de la pasta. La alta precisión de RHT Climate es muy adecuada para esta aplicación. La alarma sonora o la alarma de salida se puede usar para este control. El último ejemplo requiere confort térmico interior. El problema principal aquí es controlar la temperatura
dentro de límites y eliminar la humedad del aire, manteniéndola dentro de la banda definida. Un requisito adicional es mejorar la calidad del aire que exige el intercambio de aire hacia el exterior. Una vez más, RHT Climate es adecuado y ambas alarmas de salida se pueden usar para controlar las bandas de funcionamiento de humedad y temperatura. Muy bien, ahora me gustaría pasar la palabra a Epifanio, que tiene un mensaje para ustedes. Hola a todos nuevamente, buenas tardes. Primeramente, muchas gracias por estar participando hasta aquí. Spiuma hizo esta pequeña pausa solo para recordarle que a todos que respondan nuestro cuestionario al final del webinario tendrán acceso a un descuento especial del producto por motivo de lanzamiento. Y también aquellos que participen con preguntas, con dudas al respecto del producto y sus aplicaciones estarán también con el derecho de utilizar este cupón. Bueno, si alguien tiene alguna duda sobre cómo acceder a las preguntas, puede enviarme un WhatsApp o email si tienen acceso. Estamos conectados aquí para ayudarles, ¿sí? Bueno, ahora nos gustaría hacer una pequeña pausa entonces para responder a preguntas o dudas ya enviadas. Responderemos las preguntas más comunes que ya se han enviado durante el webinar. Vamos a listar las preguntas un momento. Hay una pregunta acá, si es posible utilizar las dos salidas en 0 a 10 volts o en 420 miliamperes. Sí, son dos salidas. Ellas pueden ser configuradas de forma independiente. Las dos salidas pueden ser en 420 o las dos en 0 a 10, o cada una en corriente y la otra en tensión. Pregunta si el software de configuración es gratuito. Sí, es gratuito y puede ser bajado de nuestro sitio de internet. Hola, otra pregunta acá. ¿Cuáles son las diferencias del modelo antiguo para el actual de RHT? Este nuevo modelo tiene una precisión mucho mejor, o sea, podemos decir que en temperatura es 10 veces mejor la precisión y en humedad 2 veces mejor. Hay otra pregunta acá, si es posible tener los dos tipos de salida 420 y RC 485, o son excluyentes una de la otra. En realidad es posible tener ambas, las salidas analógicas y la salida digital, no son excluyentes. Pregunta si es posible retransmitir apenas la humedad relativa a temperatura. Y la respuesta es que sí, es posible retransmitir la humedad relativa y temperatura o cualquiera de las 7 propiedades psicométricas
disponibles en el RHT Climate. Otra pregunta acá, si es necesario conectar la alimentación de fuente de alimentación externa para configurar el dispositivo. Si se utiliza la configuración por el puerto USB, el propio puerto USB alimenta el RHT Climate, entonces no es necesario una fuente externa para configuración, apenas la USB. Bueno, demás preguntas, iremos a preparar un documento para las preguntas que todavía quedaron sin respuesta y les disponibilizamos posteriormente. Entonces, acá están ustedes tienen los contactos del Key Accounts. Me gustaría agradecer a todos los que asistieron a nuestro seminario web, que pueden visitar nuestro sitio. Toda la información relativa al RHT Climate está disponible, folleto comercial, manual del producto. Solo un detalle que las versiones español estarán disponibles en un par de días, pero la versión inglés y portugués ya están disponibles. Pero ustedes ya pueden consultar caso necesario. Cotizaciones y pedidos, pónganse en contacto, por favor, con su ejecutivo de cuentas. Tenemos la encuesta al final del seminario. Por favor, no cierre la ventana hasta que aparezca la encuesta. Y gracias de nuevo. Espero verlos pronto. Muchas gracias.